I knew I wanted to go into medicine. I had no idea why. Haiti made me know why. Paul Farmer fue un médico y antropólogo estadounidense, reconocido por sus trabajos en lugares como Perú, Ruanda y Haití. Y sus investigaciones estaban centradas principalmente en temas como la desigualdad social, la enfermedad y la pobreza. Uno de sus mayores aportes fue cuestionar el hecho de que el antropólogo debía o no limitarse únicamente a entender por qué las personas sufrían o por qué las personas se enfermaban. Porque para Farmer, entender por qué una persona sufría o por qué una persona se enfermaba generaba una responsabilidad moral grande. Él implicó que los antropólogos no debían únicamente limitarse a entender ellos, desde su punto de vista ajeno a la situación, por qué la persona se enfermaba, sino conocer la génesis del problema y difundirla a la población para así poder evitar posibles sufrimientos o enfermedades. Esto lo hizo mediante una primera implicación ética. ¿Puede un investigador permanecer neutral ante una injusticia evidente? Farmer consideró que esta supuesta neutralidad podía sencillamente favorecer a quienes ya tenían poder y perjudicar a poblaciones un poco más vulnerables. Por eso, él basó su antropología en mezclar temas como la medicina con los derechos humanos y la atención doctor-paciente. Por eso su antropología era basada en entender el sufrimiento, entendiendo como sufrimiento, puesto que él era médico, la enfermedad humana, generar conocimiento de esto y expandirlo para así evitar futuro sufrimiento a las poblaciones. O sea, explicarles qué era lo que hacían mal o qué estaba en su estilo de vida que podía afectarlos y llevarlos a enfermedades futuras. Como segundo punto tenemos la violencia estructural y la responsabilidad social. Uno de los conceptos más importantes y criticados por Paul Marfan fue la violencia estructural. Este término se refiere al daño provocado ya sea por estructuras de violencia económica o políticas injustas. Por ejemplo, una persona no solamente puede morir por tuberculosis ya sea por la bacteria, sino también porque no tiene dinero, no puede tener transporte, no puede alimentarse correctamente, no puede comprar medicamentos. Y en estos casos la pobreza alta de acceso a los servicios de la salud forman parte de la causa de la enfermedad. La implicación ética consiste en evitar culpar al paciente de todos sus problemas a su cultura. Farmer criticaba principalmente que a una persona se le dijera que muere por el responsable, sino porque podía morir también por sus creencias culturales que se les impedían. Y antes de juzgarla se debe analizar si existen barreras económicas, discriminación, violencia política o falta de servicios. Por lo tanto, el antropólogo debe respetar las prácticas culturales, pero no debe utilizar la cultura para ocultar desigualdad. La ética exige observar el contexto histórico y escuchar las experiencias de las demás personas que sufren consecuencias de estas estructuras. Como punto 3 tenemos la representación, participación y relaciones de poder, en donde Farmer tuvo que considerar representar correctamente a las personas y comunidades sobre las cuales investigaba. Un antropólogo posee cierto poder porque puede escribir, publicar y decidir qué aspectos de una población serán reconocidos por el resto del mundo. Esto crea responsabilidades éticas. Primero, proteger la privacidad y la dignidad de los pacientes, especialmente cuando se habla de enfermedades estigmatizadas como lo es el VIH o la tuberculosis. También evitar presentar a las comunidades únicamente como pobres, enfermos o incapaces. Las personas no deben convertirse en simples ejemplos para una investigación. También es importante contar con la participación y escuchar sus propias explicaciones sobre la enfermedad. El conocimiento no debe producirse solamente desde universidades extranjeras, sino también con trabajadores comunitarios, profesionales y locales y pacientes. También el tema de la familia es muy importante. Farmer también debía reconocer las diferencias de poder existentes entre él como médico, investigador con acceso a instituciones prestigiosas y las comunidades donde él trabajaba que no tenían ese acceso. Éticamente debía evitar el paternalismo o la figura del extranjero que llega a salvar a otros. Su alternativa fue trabajar mediante colaboración, respeto y aprendizaje mutuo. Bien, ahora hablaremos sobre lo que sería el doble papel de Paul Farmer como médico y como antropólogo. Entonces, otro conflicto ético surgía del hecho de que Paul Farmer era médico y antropólogo. Entonces, como antropólogo buscaba estudiar, analizar y ver cómo evolucionaba una enfermedad, pero como médico tenía la obligación de intervenir para aliviar el sufrimiento de la persona. Entonces, aquí surgía un conflicto ético. ¿Debía simplemente limitarse a estudiar la enfermedad de la persona o debía intervenir para tratar directamente a la persona?
Entonces, en base a esto, Paul Farmer básicamente opinaba que no se debía estudiar una enfermedad a expensas o a costa de una persona, sino que debía acompañarse a esa persona durante toda la evolución de la enfermedad. Entonces fue aquí cuando surgió lo que se conoce como el principio del acompañamiento, que se basa principalmente en permanecer o acompañar a una persona durante toda la evolución de la enfermedad e identificar qué es lo que no le permite a esa persona salir de esa situación de la enfermedad. Entonces, por ejemplo, Paul Farmer no preguntaba por qué una persona no cumplía el tratamiento, sino que básicamente preguntaba qué era lo que necesitaba la persona o cuál era el apoyo que necesitaba la persona para cumplir un tratamiento. Y bueno, Paul Farmer también se centró en lo que sería la opción preferencial por los pobres. Es decir, que los pobres son los que deben recibir principalmente la ayuda, no por el hecho de que su vida valga más, sino por el hecho de que históricamente son los que han recibido menos apoyo. Entonces aquí se origina otro conflicto entre lo que sería la igualdad y la equidad, porque tratar a todos por igual originaría una injusticia, que entonces se corrige básicamente brindando el apoyo a las personas de escasos recursos. Ahora hablando sobre lo que es la solidaridad, sostenibilidad y un poco de la conclusión. Finalmente, Farmer tuvo que considerar qué ocurriría después de finalizar una investigación o intervención. Muchas comunidades vulnerables reciben proyectos temporales que lo que hacen es desaparecer cuando se terminan los fondos o cuando los investigadores regresan a sus países. Para evitar esta forma de abandono, Farmer lo que hizo fue promover las relaciones de largo plazo, capacitación del personal local y fortalecimiento de los sistemas públicos de salud. Su propuesta se basaba en la solidaridad y no solamente en lo que es la caridad. La caridad puede ser momentánea y mantener una relación desigual, mientras que la solidaridad reconoce que todas las personas poseen los mismos derechos y que deben participar en las decisiones que afectan sus vidas. También consideraba que la atención médica de calidad no debía reservarse para los países ricos. Decir que un tratamiento es demasiado costoso para una población pobre podía convertirse en una justificación de la desigualdad. Ahora, como conclusión, se menciona que las principales implicaciones éticas de sus aportes fueron no culpar a las víctimas, reconocer a la violencia estructural, proteger lo que es la dignidad de los participantes, compartir el poder de las comunidades, unir investigación y acción y mantener lo que son los compromisos duraderos. El legado de Paul Farmer nos enseña que la antropología no solo debe ayudarnos a comprender el sufrimiento humano, sino también a cuestionar y transformar las estructuras que lo producen. Muchas gracias.